Bienvenidos, en este video vamos a hablar de un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. Si puedo ganar mucho dinero me compraré una casa. Aoi me mira levemente mientras trabajaba en su computadora. ¿Me dejarás aquí sola? Me reí, pero ella me sonrió. No, claro que no, viviremos juntas. Espero que no cobres demasiado, porque es nuestra casa. La miré con adoración. Si realmente vivimos juntas, no te cobraré ni un centavo. No tienes por qué ahorrar tu dinero. Tú diseñarás la casa porque eso es lo que haces. Nuestra casa será muy bonita. Yo pagaré con el dinero y tú trabajarás por ella. Eso es grandioso. ¿Qué tal una casa en el interior del país? Un lugar remoto, lejos de la gente. No demasiado cara, solamente nosotras en el interior y administrando una granja. Realmente no podía imaginarme administrando una granja. En realidad puedes vivir con tu mamá, la maestra. Inmediatamente vi una señal de resistencia. Quería abofetearme por eso. ¿Acaso no quieres estar conmigo? ¿Por qué quieres que esté con mamá? Oh, solo estoy haciendo una sugerencia. No quiero volver a escucharte hablar de mi madre. Te dije que solo te tengo a ti en mi vida, solo a ti. Seamos serias, Aoi. Mi voz era seria. Pensé en lo que mi mamá dijo antes. ¿Qué pasa? Algún día podrías encontrar al hombre adecuado y casarte con él. Puede que no me ames como hoy. Eso podría pasarme a mí también. Te dije que nunca me gustaron las chicas. Si no fueras tú, no lo haría. Sus ojos dulces saltaron hacia mí y me abrazaron. Parecía tan asustada de lo que estaba diciendo. Ella sabía lo que estaba tratando de decir. Nunca me sentí así con nadie. Pensé que tú te sentías de la misma manera. Nos amamos. Eso es todo lo que importa. Aoi comenzó a abrazarme. ¿Crees que habrá un hombre que pueda hacerte sentir como yo? Aoi. Ahora fui atacada por sus besos en todo mi rostro. Me mordió la oreja en broma. Quiero que sepas que solo puedes hacer esto conmigo. Te amo mucho. ¿Quién te dejaría hacer esto si no fuera yo? Necesitas a alguien como yo, alguien que te siga, pero que también te empuje al mismo tiempo. Cerré los ojos y la dejé jugar. Me fui flotando en la seducción. Realmente me gustaba que actuara así y me encantaba controlar. Pero también me encantaba que ella tomara el control en algún momento. Perdí otra vez. La felicidad hoy estaba contigo. Al día siguiente seguiría volando. Esa era la verdad de la vida. Así es como funciona el mundo. Si eres muy feliz, la infelicidad vendrá a visitarte. En ese momento yo era la mujer más feliz del mundo. Era guapa, tan buena que estaría celosa. Era rica, inteligente y estaba completamente enamorada. Fui feliz. Entonces me olvidé de todo en este mundo. Tuve a Aoi todos los días de mi vida. A veces nos peleamos por algo, pero todo se arreglaba al final. Siempre acababa en el sofá o a veces en la cocina. Me saltaré los detalles. Siempre soñé con la felicidad que tenían las personas en un drama de televisión. La alegría en la vida. Ahora yo lo tenía. Era extraño que lo sintiera solo con ella. Me preguntaba si me gustaban las chicas, pero me vestía como una mujer y nunca realmente admiré a otra mujer. Nunca pensé que otras mujeres fueran hermosas, pero nunca pensé que otros hombres tampoco fueran guapos. Y eso es extraño. Nunca tuve hambre de amor, pero me sentía vacía. Algunos decían que necesitaba amor porque les faltaba amor en la infancia. Y algunos hombres afirmaron que tenían muchas esposas porque no tenían una madre mientras crecían. Oh, la habitación está tan silenciosa. ¿Puedes encender la televisión, G? Aoi preguntó con su dulce voz de gatita mientras se vestía para la escuela. Tomé un control y la encendí.
Era muy temprano, así que solo había noticias y programas para niños en la televisión. Elijo el mismo canal de noticias. Los presentadores de televisión estaban hablando dentro de la casa, criticando noticias y personas en las noticias. Un presentador cambió de tema de la economía a una noticia interesante. Una maestra presentó una solicitud de investigación por la desaparición de su esposo hace varias semanas. Fue encontrado fallecido dentro de un gran tanque de cemento. Me sorprendió ver la cara de la maestra en la televisión. ¿Qué pasa, Gen? Cuando vi a la mujer en las noticias, la maestra ahora estaba llorando frente a los medios. La televisión describió su historia. Con esto terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.